nuestro país. En esta misma línea, la pobreza extrema bajó de 10.4% a 8.4%, otra cifra récord que nos define y nos llena de orgullo. Asimismo, logramos aumentar el empleo adecuado en el Ecuador, registrando... Y vamos al contraste de la realidad ecuatoriana. ¿Informe de logros o un relato de ficción? Porque pasamos en vivo la asamblea, es nuestra costumbre pasar cada vez que hay en vivo, ya se conecta inclusive el tema. Y estaba mirando, yo decía, hoy hasta dónde nos mienten. ¿Pero qué habrá hablado? 10 minutos. Porque todo era puro video y puros aplausos. Y las focas aplaudían. ¡Viva ya! ¡Qué bestia! ¿Cómo engañan al mundo? Porque aquí en el Ecuador ya la gente no se deja engañar. Ahí hay unos pocos que aplaudían. Y recuerdo clarito que veía también en la red gente de medios digitales que iban a preguntarle a los que estaban ahí de Lila por qué habían ido. Y todos se quedaban callados. Nadie decía por qué. ¿Usted apoya al presidente? No puedo dar declaraciones y se iban para otro lado. Este reciente informe a la Nación presentado por el gobierno de Noboa ha encendido un debate en el panorama político y social del Ecuador, exponiendo una profunda desconexión entre el discurso oficial y las vivencias de la ciudadanía. Mientras las autoridades gubernamentales hicieron uso de la tribuna para proyectar un escenario de estabilidad, crecimiento económico y metas alcanzadas, diversos sectores sociales y analistas locales sostienen que las cifras optimistas no coinciden en el día a día del país. Esta discrepancia ha llevado a la oposición y a colectivos civiles a calificar la rendición de cuentas como un relato alejado de la cotidianidad, donde los indicadores macroeconómicos contrastan severamente con la vulnerabilidad que se respira en las calles. Vamos a mirar. Queridos amigos, amigas, pues le correspondió a Noboa hacer su rendición de cuentas. El primer año de la gestión de este segundo periodo. En total no es que va un año. Recuerden, ya está para 3 años. Pero en esos 15 minutos, solo 15 minutos, utilizó para no decir nada. No habló de la salud, no habló de la educación, no habló de la vialidad, no habló precisamente de la seguridad. Y se dedicó solamente a hacer un show. Presentó algunas estadísticas que contradicen. Dice que redujo la pobreza, no. La pobreza se ha incrementado. Y si revisamos ese relato con la realidad que vive Sucumbíos, algo dijo sobre el tema de vialidad. Si mejoró la vialidad en la Amazonía, puntualmente Sucumbíos, porque ustedes y yo comprobamos. La vía La Guayaquita hecho pedazos. Ni siquiera ni horizontes existen para al menos decir que vamos a tener muy pronto la variante definitiva por el Frente Reventador, menos el asfalto y el arreglo de los puentes ahí en el Socavón, San Carlos, San Luis. Peor la variante una variante más segura en San Carlos. La vía por el Carmen Nueva Loja, Lumbaque, Playa de San Francisco, en abandono total. Y si hablamos de salud, no hay medicina en los hospitales, centros de salud. Están cayéndose ya los centros de salud. El hospital Marco Vinicio Isa, deteriorado. La falta de mantenimiento. Los sistemas de aire acondicionado no funcionan. La falta de equipamiento. La falta de personal médico. Personal especializado. Deudas millonarias a proveedores del servicio externo. Estamos hablando de guardias, de limpieza, de alimentación de los hospitales y centros de salud. Pero lo esencial, no hay medicina. Está solamente un 35 o un 36%, cuando en la realidad en los hospitales debería haber el 80% del cuadro básico nacional en los hospitales y centros de salud. No lo hay. El paciente tiene que ir a comprar hasta la jeringuilla, hasta las gasas. Esa es la realidad. Y si hablamos de seguridad, señores, Reinberg recién estuvo en Sucumbíos, ¿se recordarán? Así como Reinberg, igual de mentiroso como Noboa, lo que dijo el día de hoy. Tema de salud, tema de seguridad, en abandono total, pues, más bien se incrementó, pues. Sobrepasamos las 50 muertes por cada 100.000 habitantes, las muertes violentas. ¿Por qué? Porque sencillamente el gobierno no invierte en mejorar precisamente la seguridad
no invierte en mejorar las UPC, no invierte en fortalecer el equipamiento tanto del parque automotor de la Policía Nacional. No invierte en sucumbíos. Si usted revisa la vivienda fiscal donde viven los policías, se ha hecho pedazos. Y tampoco en sucumbíos construyen la unidad de control fronterizo. Y hablando de seguridad de la frontera, miren, son incapaces. En los terrenos que ya los GATS de Sevilla, Cascales le entregaron en el 2024. Nada. Pero sí, en términos de inseguridad, sí más bien han fortalecido. Porque lo que hacen es ir a bombardear a una provincia como Sucumbíos, recordarán. La primera semana de marzo. Bombardearon una finca de campesinos en la frontera. Y crearon una película para decirle al mundo que con Estados Unidos, que con el ejército y el apoyo de Estados Unidos estaban bombardeando un supuesto campamento de entrenamiento de disidencias, cuando en realidad es otra cosa. Sí, señores, esa es en términos de seguridad. Y revisemos en la situación de educación, lo propio. Establecimientos educativos en abandono, cayéndose, señores, como la unidad educativa del Milenio de Putumayo. Y si revisamos otros datos, más bien se generan en el ámbito de la educación despidos de docentes. Ni siquiera respetan la contratación de la mano de obra, bienes y servicios, lo que la ley les obliga. Y con una deuda millonaria a los gobiernos seccionales de la Amazonía, que sobrepasan los 2.500 millones de dólares del Fondo de Desarrollo Sostenible y también, precisamente, del Fondo Común. Bueno, entre otros aspectos. Sencillamente, las cosas son claras, ¿no? Son claras, señores. El gobierno miente. Pierde el año el gobierno. Perdió el año. O sea, él vive en una burbuja. Claro que para ellos sí se ha mejorado porque se perdonaron la deuda millonaria que las empresas bananeras de la familia Novoa pues tenían con el Estado ecuatoriano. Pero eso sí crearon leyes económicas como la Ley de Integridad que les permitió perdonarse por más de 98 millones de dólares. Bueno, el gobierno dice a través del Ministerio de Trabajo que no son despidos, sino son desvinculaciones que viven. Es terrible. En fin. Ese es el gobierno del Nuevo Ecuador. En materia de seguridad ciudadana y educación, el panorama descrito por los habitantes del territorio nacional dista mucho de las mejoras reportadas en los informes oficiales. A pesar de los recurrentes estados de excepción y las estrategias o militarización, los índices de criminalidad, extorsión y muertes violentas continúan golpeando con fuerza el tejido social de las familias ecuatorianas. De manera paralela, el sistema educativo enfrenta sus propios desafíos. Sí, señores, sus propios desafíos, marcados por denuncias de despidos o desvinculaciones de personal docente a escala nacional y el abandono presupuestario de las infraestructuras escolares, limitando las oportunidades de desarrollo para las futuras generaciones. En conclusión, la gestión del gobierno se enfrenta hoy al escrutinio de un país que no se reconoce en las estadísticas oficiales. Un informe de labores no puede sostenerse únicamente sobre proyecciones optimistas cuando los servicios básicos colapsan y la inseguridad sigue dictando la agenda diaria. La legitimidad de la administración actual dependerá, por tanto, de su capacidad para abandonar la narrativa de la propaganda y empezar a resolver de manera urgente las carencias estructurales que afectan al Ecuador real. Ahí se las dejo, amigos. Créanme que cada vez este país más patas arriba. Y Novoa haciendo una rendición de cuentas que daba pena y a la vez coraje, porque cada palabra era una mentira. Las soluciones habitacionales, el esto, el otro, el de allá, el de acá. Y por ahí hubo lupa media que dijo que habían 15 cosas que no eran correctas, falsas. Síganos en las redes, Hechos Ecuador, siempre con ustedes. Suscríbase a Hechos Ecuador Noticias, hágase miembro plata, miembro oro. Además, ponga un me gusta, un corazón, un super chat. Comente, los leo en los comentarios. Hechos Ecuador, suscríbete ya.
sin temor. Hechos Ecuador.